Tenía yo miedo a equivocarme en el nombre porque nuestro invitado ya nos lo advertía en boxes antes de comenzar y es el nombre de Nutrigenómica, que es su instituto, es socio fundador. Pero antes de empezar con todo esto, Almudena López se ríe conmigo porque sabes que me lo he aprendido de memoria para no fallar. No, yo soy igual. Porque si no lanzo otro nombre y nos hacemos un lío. ¿Qué tal, Almudena? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad es que encantada otra vez de compartir aquí al invitado y esta entrevista que vamos a hacer entre los dos. Preséntamelo, que tengo ganas de conocerlo. Sí, además me he acordado mucho de ti cuando le estábamos invitando. Bueno, ¿no? Sí, porque sé lo que te gusta de ti, la alimentación, que influye muchísimo, como nos va a contar ahora Javier Curto, alimentación y genética. Así que vamos a ver qué influencia tiene en nuestro día a día y un poco, bueno, pues si somos conscientes de nuestros genes y lo que comemos, pues seguro que repercute en nuestra calidad de vida. Yo también me acuerdo de ti porque he visualizado que tendríamos una entrevista fantástica con nuestro invitado, que es Javier Curto. Javier, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? La patata caliente va a tu terreno, ¿eh? ¿Qué es la nutrigenética? A ver, buena pregunta, porque has hablado antes de nutrigenómica y de nutrigenética. En realidad el objetivo de las dos disciplinas, digamos, que lo que intentan es de alguna forma relacionar lo que es la nutrición o la dieta que al final puede tener una persona diaria con su genética. Ese es un poco realmente el objetivo final de las dos disciplinas, ¿no? Pero son un poco distintas. Por ejemplo, la nutrigenética. La nutrigenética realmente, cada uno de nosotros tenemos unos genes determinados y tenemos unas cosas que se llaman polimorfismos o SNPs, en inglés SNPs, que se llaman, que realmente son unas posiciones o variantes en unos genes determinados. Las mías no son las tuyas normalmente, a lo mejor puede que sí. Como ya me gustaría tener las tuyas porque tú eres muy inteligente, ¿eh? Entonces... Vale, a lo mejor para algunas cosas, para otras quizás no. Pero bueno, a eso es lo que vamos, ¿no? Porque si somos en realidad distintos, no somos iguales, ¿por qué realmente tenemos que realizar una nutrición o llevar la misma dieta? Ese es un poco el objetivo tanto de la nutrigenética como de la nutrigenómica. La nutrigenética, lo que se fija realmente el punto de vista es en el genoma individual de cada persona y en esas variantes específicas o polimorfismos o SNPs. Y a partir de ahí y de unos estudios que se han realizado y una evidencia científica que existe, pues realmente lo que se hace es una nutrición personalizada. Por ejemplo, existe un gen que se llama el NOS3. Si en el NOS3 alguien tiene una variante específica, por ejemplo la CC, pues lo que va a hacer es que realmente los triglicéridos, pues va a tener un nivel de triglicéridos distintos. ¿Por qué? Porque el omega 3 lo va a absorber esa persona de una forma distinta. ¿Qué hay que hacer con esa persona que mal absorbe, entre comillas, mal el omega 3? Pues incrementarles la cantidad mínima diaria recomendada. Que hoy en día pues realmente se recomienda para la población en general. Aquí pasamos de un concepto que es el estadístico, es decir, esto le viene bien al 55% de la población, a un concepto más personalizado. Vamos a una nutrición y una dieta personalizada para esa persona que tenía ese problema y para ti, que a lo mejor no lo tienes, pues a lo mejor te vale la cantidad mínima recomendada. Y después, si queréis, hablamos de la nutrigenómica, que es otro punto de vista. Si en la nutrigenética hablábamos del punto de vista del genoma individual y queremos conocer esas variantes individuales para saber qué nutrición y qué dieta personalizada tiene que llevar esa persona, de acuerdo a sus variantes, la nutrigenómica lo que hace es lo contrario, se fija más en los alimentos o en qué nutrientes necesita esa persona para que sus genes se expresen de la forma que queramos. Es decir, por ejemplo, últimamente hemos sacado en nuestra web un artículo interesante sobre el efecto beneficioso de los arándanos, ¿no? Son antioxidantes, etcétera, para el tema del cáncer, incluso para prevenirlos, tienen unas propiedades magníficas. O el té verde, o el curry, etcétera. Hay algunos alimentos que lo que hacen, que afectan sobre nuestra genética y hacen que los genes se expresen de la forma que nosotros queremos o que nos interesa, ¿no? Por ejemplo, para evitar el envejecimiento, para evitar la oxidación, para evitar problemas de cáncer en el futuro. Son la nutrigenética y la nutrigenómica dos puntos de vista con el mismo objetivo final.
que es una nutrición personalizada. Javier Curto, ¿cómo nos ha hablado? Qué centrifugado que nos ha contado. Bueno, llevamos, si tenía Hemos empezado dudas, bien, ¿eh? sí, ahora tengo muchísimas más. Qué bueno, pero bueno, la verdad es que a mí me ha encantado escucharlo porque cuando ha hablado de polimorfismos y todo eso me da cuenta de que no tengo ni idea de lo que es, así que mejor que no lo vaya Así que explicando. vamos a ir tomando nota, ¿no? Cuando quieras, seguimos. Sí, no, yo, bueno, un poco si te parece, empezamos por el principio, porque me imagino que en casa nos estarán escuchando y muchísima gente no sabrá muy bien esta nueva corriente, no sé si es una corriente científica o... Háblanos un poco de los padres, ¿no? De dónde surge esta corriente nutricionista o dietética. Bueno, realmente esta es una asignatura de la carrera del grado de nutrición, ¿eh? Lo que pasa, nosotros en el 2014 nos dimos cuenta que había una necesidad entre los profesionales de la nutrición, entre los dietistas nutricionistas, de formarse y reciclarse, entre comillas, en esta nueva disciplina. Entonces, desde el Instituto Nutrigenómica lo que hicimos fueron cursos accesibles, muy entendibles, económicos incluso, para que los profesionales de la nutrición, dietistas nutricionistas, médicos endocrinos, incluso farmacéuticos o estudiantes, pues pudieran acceder a esta, digamos, disciplina novedosa, pues que surge realmente de los últimos avances en genética de los años 90, ¿no? Ya hablamos de la oveja Dolly, que parece muy lejana, ¿no? Sí. Muy lejana, ¿no? De la secuenciación del genoma completo, después también del proyecto de Obama en cuanto a la secuenciación del genoma de un montón de personas en Estados Unidos. Después esto ha pasado a Inglaterra y de ahí lo que ha pasado, pues ¿qué ha pasado? Pues que realmente se han realizado un montón de estudios sobre lo que hablamos, sobre realmente esta interacción entre nutrición y genética. Y esta interacción pues es importante no solo para lo que hemos hablado sobre el tema del colesterol o de la trigliceridemia, por ejemplo, sino, por ejemplo, se han encontrado genes que están relacionados con la obesidad o genes que están relacionados de alguna forma con la diabetes o incluso con llegar a tener algún problema de cáncer de próstata, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y realmente pues, se han llegado a conclusiones bastante interesantes. Evidentemente, llegamos siempre a la parte práctica, ¿no? Que es necesario para esto. Necesario para esto realmente es, por una parte, que los profesionales conozcan lo que es la nutrigenética, la nutrigenómica, que conozcan todas estas variantes, todas estas asociaciones a riesgos a enfermedades, cómo evitarlas realmente, porque al final el objetivo de la nutrigenómica y la nutrigenética es preventivo y predictivo. Predictivo porque ya sabemos la genética individual, ¿no? Pero también de alguna forma preventivo y también para el diagnóstico realmente, porque sabremos qué alimentos o qué nutrientes necesitamos para cada persona en particular. Todo esto, la puesta en práctica evidentemente viene a través de una corriente o digamos nuevo negocio que son los test genéticos o nutrigenéticos. Y aparte hay otra corriente sobre la que nosotros también tenemos cursos de formación, que son los test genéticos deportivos y la nutrigenética deportiva, que se llama. Que esa debe ser de lo más complicado, porque para que un jugador de fútbol de élite esté bien alimentado tiene que ir al dedillo, me imagino, todo, ¿no? Efectivamente. Bueno, hay algunos colaboradores con los que trabajamos que utilizan distintos softwares que realmente están ahora mismo afinando lo que es la nutrición deportiva en la mayoría de los clubes deportivos de este país, por ejemplo. Y hay algunos están utilizando, más en Inglaterra, lo que es la nutrigenómica para afinar exactamente para cada futbolista y para la genética deportiva de cada futbolista, cuál es su nutrición personalizada. Es decir, si tú consigues al final que ese futbolista o cualquier deportista baje una décima o tenga un incremento de rendimiento, incluso ya sea del 3%, al final se va a notar en los resultados. Y evidentemente la nutrigenómica deportiva es uno de los campos que están ahora mismo también desarrollándose de una forma mucho más fuerte. Es decir, estamos hablando de solo de décimas de segundo, de porcentajes mínimos en los que alguien pasa de ser el primero a ser el quinto. Claro. Realmente, por ejemplo, en natación o en atletismo. Y evidentemente también lo que se intenta mediante la nutrigenómica deportiva y la genética deportiva es saber aquella predisposición que existe en los deportistas, en cada deportista, a tener lesiones. Y ya se han hecho estudios
Y existen test que analizan la predisposición a tener lesiones musculares, tendinopatías o, por ejemplo, la del tendón de Aquiles, que viene de una variante genética específica. Me acabas de dejar loco con pensar que la genética también influye en las lesiones. Vamos a ver, Javier, sí. ya, Modena, esto creo que es importante que se lo preguntemos. Dos personas comen lo mismo y reaccionan de forma diferente a esa alimentación, a esa dieta. Sí, totalmente. Es decir, el típico consejo médico de hipertensión, ¿no? De la sal o baje usted la ingesta de grasas. Hay estudios pues, que ahora mismo están viendo que realmente hay personas que de acuerdo a su genética sí que le puede afectar positivamente y hay personas que no en absoluto. Es decir, tomamos lo mismo, incluso tenemos el mismo consejo nutricional que está basado normalmente en estadística, pero que a nivel genético, al ser todos tan distintos, pues pueden no tener el mismo efecto en absoluto. Eso es así ahora mismo. Y yo, por ejemplo, estoy con ganas, no estoy curiosa, quiero saber un poco mi genética, en qué consiste, ¿no? Supongo que tendría que ir a que me hiciesen un test. ¿Un test? Es muy complicado, ¿nos puedes explicar un poco en qué consiste este test? Y una vez los resultados, cómo prevengo las enfermedades a las que puedo estar más predispuesta. Sí, nosotros aparte de lo que es la formación y los cursos, tanto para profesionales de la nutrición como para deportistas, entrenadores, sobre lo que es la nutrigenómica, la nutrigenética, o la genética deportiva. También estamos desarrollando ahora mismo, en colaboración con un laboratorio, estamos desarrollando test propios, test nutrigenéticos para realmente poner esto en práctica. En breve lo sacaremos tanto para los profesionales de la nutrición en una versión como para el cliente final. Y dentro de poco lo comercializaremos. Realmente es bastante fácil, es decir, estos test hoy en día se pueden comprar y realmente lo que tienes que hacer es un profesional sanitario, normalmente en una clínica o de nuestra red, pues normalmente, o en una farmacia de nuestra red, pues un profesional sanitario con el típico palillo, digamos, y que se utiliza en CSI, por ejemplo, ¿no? El palillo, pues la efectivamente, para que nos pongamos en situación, es lo que hemos visto, ¿no? Es lo que hemos visto más fácil, pues realmente se hacen una serie de pasadas por la encía, normalmente en la superior, y a través de ahí, pues con dos de estos palillos en dos viales, pues se manda a un laboratorio y en aproximadamente unos 20-30 días se tienen los resultados. Y los resultados, pues realmente lo que ven es lo que hemos visto, ¿no? Por una parte hay test que son más orientados a lo que es la nutrición para cualquier persona, y después otros que son más orientados, que incluyen el tema, por ejemplo, de lesiones deportivas, etcétera, que están más orientados al rendimiento del deportista. ¿Qué se puede ver aquí? Pues las asociaciones a obesidad, las asociaciones genéticas, o qué riesgo puedes tener a obesidad, a diabetes, colesterolemia, trigliceridemia. Por ejemplo, también intolerancias a la lactosa o a la celiaquía, que está muy de moda hoy en día. Igual no lo sabes si lo eres. Efectivamente, o hay personas que quieren serlo, ojo con esto, porque realmente esto es una variante genética, hay que hacerse un test para saber si alguien es celíaco, no porque te siente mal el pan vas a tener que dejar de comerlo, evidentemente. Histaminas, que está relacionado con problemas de migrañas o con problemas inflamatorios, también se pueden ver. Y después la sensibilidad que puedes tener, pues única y personal a carbohidratos, a grasas, a la cafeína, a la sal, al alcohol. Todo esto se puede ver en un test nutrigenético, ahora mismo, hoy en día. Y después también hay otra cosa muy interesante, que es qué cantidad de vitaminas necesitas individualmente. Todos hemos visto, sobre todo los deportistas, el tema de los suplementos, ¿no? Pues me tomo suplementos de la vitamina A, D, E, B6, B9, B12, y después también tomo omega 3 y me tomo omega 6, y después más suplemento de potasio, de magnesio y de colágeno. Pues todo esto realmente hay variantes genéticas que predisponen a una persona a tener una mala absorción de estos nutrientes. Hay personas que van a necesitar esos suplementos y hay personas que realmente no los van a necesitar nunca. Javier Curto es socio fundador del Instituto de Nutrigenómica, ¿no?
Correcto. Me estoy quedando anonadado con todo lo que cuentas y al final, déjame que le pregunte una cosita a Almudena. ¿Somos entonces lo que comemos? Somos, bueno, hay una frase de un científico bastante conocido de que realmente hay que tener en cuenta que hoy en día, por ejemplo, a través de una alimentación sana, saludable y personalizada, también teniendo en cuenta estas variantes genéticas, podemos evitar hoy en día el 80% de diabetes, de obesidad, etcétera, etcétera, de enfermedades cardiovasculares y el 40% de cáncer. Es decir, evidentemente es muy importante la nutrición y la alimentación. Sí diría que en parte somos lo que comemos y en parte también somos lo que somos desde herencia, que nacemos. ¿No? La herencia. No, yo escuchándote... Bueno, dices que cada persona es un mundo, pero cada persona tiene los genes que le han tocado aleatoriamente, pero no sé si, como veis a tantos pacientes cada día, si hay una tendencia de gente, bueno, pues más intolerante al trigo, a la lactosa, un poco por hacernos una radiografía de la sociedad de qué alimentos nos sientan mejor o peor. Bueno, realmente eso es complicado de decir, si realmente... Lo que sí se ve es el problema de la obesidad, sí que está clarísimo. Ha salido la Fundación Bill Gates, por ejemplo, ha sacado a finales del 2015 un estudio que realmente engloba todos los estudios que se han hecho. Digamos que es como una especie de que se llama metaanálisis, que es sobre 195 países, ¿no? Y ahí lo que se ha visto, por ejemplo, es que la obesidad desde el año 1980 y el 2015, en 75 de esos 195 países, se ha duplicado. Entonces, pero realmente, claro, vamos a decir, la obesidad tiene una parte que es genética, hay unos genes y unas variantes identificadas, que se llama el gen famoso, el FTO, por ejemplo, pero después también es complejo, porque hay una serie de factores, digamos, que son ambientales. También. Efectivamente, es decir, se ha hecho un análisis incluso de qué grado de obesidad o incremento de obesidad había en algunos barrios porque no había mercados con productos frescos cerca. Se ha llegado en Estados Unidos a ese nivel y se ha visto cierta relación entre eso y el nivel de obesidad. En cuanto a la obesidad es complicado, es una enfermedad que se llama multifactorial. Tiene, sí es cierto, una parte genética, si tenemos una asociación o un riesgo genético tenemos que saberlo para evidentemente tener más cuidado. Somos más propensos, ¿no? Sí, efectivamente, más cuidado en la alimentación y en lo que comemos realmente, pues evitando evidentemente las grasas, evitando una saturación de carbohidratos, evitando lo que es la bollería industrial, etcétera, etcétera. Es curioso también en algunos países, nosotros tenemos muchos clientes que son profesionales nutricionistas o nutriólogos que se llaman en México. ¿Y qué pasa en México? En México hay un problema de obesidad bastante importante ahora mismo, un problema importante. ¿Y a qué se debe? Pues ahí no es tanto por el tema de la genética, es también por el tema del cambio cultural y sobre todo en el cambio en la gastronomía. Abuso, ¿no? Bueno, están cerca de Estados Unidos y evidentemente la industria alimentaria en Estados Unidos, que es la responsable, entre otras cosas, de tener el índice de obesidad infantil mayor de todo el mundo, pues también tiene mucho que ver. El marketing, evidentemente, las bebidas azucaradas, etcétera, etcétera. Que además la obesidad puede desembocar en diabetes, ¿no? Evidentemente. Eso también otro de los problemas que están metabólicos, golpeando muchísimo en Latinoamérica en general. Correcto, síndromes metabólicos, insulinoresistencias, etcétera, etcétera. Ahora mismo las enfermedades relacionadas con un índice de masa corporal superior al 30 ahora mismo, pues son 4 millones de muertes ahora mismo en el mundo. Se están incrementando en el orden del 28% anualmente. Fíjate lo que vamos a sacar de aquí, ¿eh? No. Y yo creo que es verdad que cuando nos habla Javier nos asusta un poco hasta que él lo equilibra y nos habla un poquito de las cosas que se pueden hacer o no, pero hablemos de avances en nutrigenética o nutrigenómica. ¿Qué avances han habido buenos que digas, vamos avanzando en esto y la gente que nos está escuchando puede beneficiarse de ello?
Pues ahora mismo, aparte de lo que son una mayor accesibilidad a los test nutrigenéticos. Cuando empezamos nosotros en el 2014 apenas existían, y los que existían, pues bueno, eran laboratorios que realmente tú tenías que pedirle tu gen y tu variante para que te sacara. Ahora mismo todo esto se está generalizando realmente y ya existen pues empresas como nosotros dentro de poco que empezaremos a comercializar, y ya se están comercializando ahora mismo los test nutrigenéticos para que cualquier persona pueda hacérselo en cualquier momento. Eso, si evidentemente tienes un nutricionista o tienes una persona que te puede ayudar a personalizar lo que es tu dieta, evidentemente es un avance maravilloso en los últimos años. Después hay otro avance importante que es los análisis que hay sobre el microbioma. Uy, esto ya... Fíjate dónde está ya, ¿eh? Empezó con el polimorfismo y ya va con el microbioma. El microbioma es algo que realmente va a ser donde se van a realizar los avances más importantes en el futuro. Sí es cierto que en nutrigenómica y en nutrigenética se van a ver cada vez más genes y más variantes y se van a hacer más estudios. Y cada vez pues estos test, hoy en día, cuando empezamos en el 2014 pues analizaban 50 variantes, hoy ya analizan más de 100 y pico. ¿Por qué? Porque cada vez hay más estudios y va avanzando. Pero el tema del microbioma es algo realmente que está desarrollándose a una velocidad bastante importante. Son microorganismos intestinales y cada persona pues tiene unos microorganismos o unos tipos de microorganismos muy definidos. Entonces lo que se está viendo, por ejemplo, bacteroidetes o firmicutes, ¿no? Lo que se está viendo realmente es la relación entre esos microorganismos y todas las enfermedades de las que estamos hablando. Y algunas muy interesantes como son las neurodegenerativas. Estamos hablando de Alzheimer, Parkinson, que realmente estamos viendo que están incrementándose año a año ese tipo de casos en general en todo el mundo. Sí que puede ser en el futuro una solución. Una clave. Una clave realmente. Se han visto ya también relaciones de esto con el autismo, con el Alzheimer, Parkinson, incluso esquizofrenia. Y realmente pues va a ayudarnos bastante todo lo que son esta serie de estudios sobre el microbioma en el futuro, pues para realizar unos tratamientos a través, yo qué sé, prebióticos, probióticos, etcétera, para realmente a esta gente pues que tenga o prevenirlo realmente o ayudarles en el tratamiento. Y esto realmente es una esperanza para toda esta gente, evidentemente. Fíjate que lo que estás diciendo ahora, Javier, eres consciente de que nos estás enseñando muchas cosas, has creado un escenario que desconocíamos nosotros y estamos en un punto en el cual queremos hablarte un poco de qué podríamos hacer para tener una vida mejor, qué alimentación. ¿Hay algún estándar de alimentación que digas la dieta, la famosa dieta mediterránea, que se está convirtiendo en otra cosa sin querer, ¿no? Era antes dieta mediterránea y ahora le meten todo lo que... ¿La dieta mediterránea sería buena? ¿Qué podemos comer? Evidentemente sí, la dieta mediterránea es, digamos que es el paradigma de lo que debe ser. El tema es que es la dieta mediterránea, ¿no? Claro. Por eso, que como está tan contaminada ahora, sí. Contaminada que... Correcto. En la dieta mediterránea, por ejemplo, el buey estaba incluido solo una vez al mes, para que tengamos una idea, ¿no? Entonces es bastante estricta, está basada en legumbres, en vegetales, etcétera, fruta, etcétera. Es decir, no tanto evidentemente en las grasas, ¿no? También hay que controlar lo que son los carbohidratos, etc. Hay una cosa importante, sobre todo en el tema de la obesidad que se ha visto, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es sobre todo hacer una dieta que no sea muy calórica, evidentemente. Y después también hay otro problema, que es las grandes urbes y las ciudades. El metro, el taxi, etcétera, etcétera. Yo lo que aconsejaría sobre todo a la gente es que tuviera en cuenta que tiene que consumir de alguna forma todas esas calorías que cada día estamos ingiriendo. Eso es fundamental. Vamos, que hay que andar, que hay que correr. Andar y bici. Sí, pero sobre todo la gente que vive en la ciudad. Eso se ha visto que es clave en todos los estudios. Por ejemplo, el que hemos hablado sobre obesidad. Eso es clave. Y después también, sobre todo para el tema de la obesidad infantil,
controlar también, si no lo hacen en los colegios que ya están en ello, pero controlar evidentemente si están comiendo en comedores escolares, controlar lo que están comiendo y que esos menús pues que sean también, como hemos dicho, pues que no sean excesivamente calóricos. Efectivamente. Tengo otra pregunta, nos queda poquito tiempo, sí, pero vamos a aprovecharlo. Siempre hemos escuchado hablar, Almudena, Javier, del tema de los antirradicales libres, de los antioxidantes, ¿no? Los antioxidantes. ¿Eso es el elixir de la eterna juventud? Pues está muy relacionado con el tema del envejecimiento de las células, evidentemente. Y que hay que comer para vale, no pero envejecer. Volvemos a lo mismo que hemos explicado antes. Hay variantes genéticas relacionadas con esto también. Entonces, hay gente que va a necesitar más antioxidantes que otras personas. Digamos que es como el tema de la suplementación de vitaminas que hemos hablado antes, ¿no? Pues tampoco es necesario atiborrarse de vitaminas. Esto va a depender también de cada persona y de la genética de cada persona. Pero evidentemente es interesante todo lo que son los antioxidantes, los zumos que hemos visto prensados en frío y todo esto. Sí, es bueno y es bueno y es saludable. Pero de nuevo, hay que ver también un poco la genética de cada uno. De cada persona. Cada uno es como es. Ese es un poco el resumen. Que nos diga dónde podemos consultar todo eso, porque me imagino que en tu empresa tenéis una web donde se pueda entrar, ¿no? Correcto, en institutonutrigenomica.com tenemos los distintos cursos, tanto para profesionales de la nutrición como para deportistas, entrenadores, etcétera, que estén interesados en nutrigenómica, en nutrigenética y en genética deportiva. Dentro de poco tendremos los test disponibles para la salud en general y para el deporte. Y después también, aparte de lo que es el negocio en sí, nosotros también nos gusta divulgar sobre esto, y cada 2 días aproximadamente estamos traduciendo de todas las publicaciones internacionales más importantes, por ejemplo, de Nature, de Science, etcétera, etcétera. Estamos traduciendo los últimos artículos sobre genética en general y sobre todo lo que estamos hablando. Vamos, que estáis a la última, Están disponibles ahora mismo en nuestra web. Nature y Science son las que mandan aquí. Total. Sí. Esas son las... Están disponibles en nuestra web y están disponibles en nuestro Facebook. Repite la web. institutonutrigenomica.com y el Facebook es facebook.com/Instituto Nutrigenómica. Muy bien. Estamos en los instantes finales. ¿Alguna cosa más, Almudena, que le quieres preguntar? Yo me tiré hablando con Javier un rato más. Venga, pues pregunta, que yo te veo. No, nos quedan 30 segundos, pero esta pregunta es un poco de coña, pero lo vamos a entender todos. Es realmente coña. ¿Qué tengo que hacer para ser Cristiano Ronaldo? Está buena, ¿eh? No sé si te vas a atrever a decirme algo, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Ser genéticamente especial o picar piedra desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche? En genética deportiva hay algunas variantes que están relacionadas, por ejemplo, las típicas variantes, hay un gen que se llama el ACTN3, está relacionado con la musculación. Y entonces nos predispone pues realmente a tener un tipo de fibras musculares que nos ayudan en deportes de explosividad y en velocidad. Entiendo que la variante genética de Cristiano del ACTN3 debe ser bestial, la perfecta. ¿No? Qué bueno, muchísimas gracias, Javier Almudena. Muy bien preparados esto que me has traído de la nutrigenómica, porque Javier Curto es socio fundador del Instituto de Nutrigenómica, ¿no? ¿Lo he dicho bien? Estaremos siguiendo un poco lo que estáis haciendo porque creo que tenéis un futuro muy bueno. Y Almudena, muchísimas gracias por todo. Bueno, pues nos vemos en la próxima entrevista. Le vas diciendo, Javier, con el paso del tiempo si me parezco más a Sí. Cristiano. ¿No? Si no, no le digas nada porque será un fracaso. Muchas gracias a Almudena y gracias a Javier, nuestros invitados. Nosotros, doblando la esquina, estaremos ya con la mesa de trabajo. Hoy se me antoja que una mesa muy complicada porque hay muchos temas que tratar. Y Javier Barrio está preparado y me está pidiendo paso para hablar conmigo en nada y saber que esta mesa nos centra a lo que está ocurriendo en todo el mundo. Será en pocos minutos.